Audiolibro Serpiente de Luz por Drúmbalo Melquisedec, narradora Asna Gaia. Capítulo 7. La puesta en equilibrio de la red femenina que rodea a la Tierra, el Yucatán y los 8 templos. Segunda parte. Los últimos 4 templos. El tiempo se fue ralentizando más y más hasta que perdí la noción del día en que estábamos. Ya ni siquiera se trataba de pensar, era un segundo tras otro segundo, y el eterno ahora. Todos mis sentidos estaban abiertos de par en par. A medida que cada templo disolvía cada vez más mis formas de ser urbanas y mi espíritu iba lentamente haciéndose consciente del mundo tridimensional con una nueva luz. Allí estábamos sobre la tierra firme de cada día, profundamente inmersos en cada nanosegundo. La vida se abría constantemente a otra nueva apertura. Me sentía de maravilla. Casi no podía esperar a llegar a Tulum. Aquel era el chakra garganta, conectado con el mundo de las corrientes de sonido, una de las primeras energías de la creación. A medida que pasábamos por cada uno de los templos, íbamos ascendiendo cada vez más niveles de conciencia de la parte femenina de la red de conciencia de unidad. Podía sentirla, a pesar incluso de mis problemas para sintonizar con ella. Tulum está a orillas del Caribe, de Caltán al mar. Había sido fácil conectarse con Chichén Itzá, pues resultaba enormemente familiar. Pero Tulum vibraba en lo que me parecía un nivel mucho más elevado, y era precioso. Hierbas, piedras vivas, cielo azul, claro y agua azul, oscuro por todas partes. Pude comprobar con mis propios ojos por qué los mayas habían elegido aquel lugar, pero supe que pronto iba a tener que ver con mi tercer ojo, mi ojo único, la razón energética de por qué habían ido allí. Antes de que saliéramos de Estados Unidos, Thoth nos había dicho que nos indicaría dónde debían ir los primeros 4 cristales, pero que para los 4 últimos Ken y yo estaríamos solos a la hora de encontrar el emplazamiento exacto que devolvería cada templo a la vida o a otro nivel de vibración. En Tulum me sentía confiado cuando comencé a buscar el lugar, pero a medida que pasaba el tiempo comencé a pensar que aquel trabajo estaba por encima de mi comprensión o de mi capacidad. Había estado utilizando un péndulo para sentir las energías antiguas, al igual que había hecho Ken, pero en Tulum cada punto parecía tan increíblemente fuerte que la tarea de elegir uno u otro resultaba en principio insuperable. Le confié a Ken que era como distinguir la melodía de un violín en una orquesta de 100 instrumentos. Todos producían la misma sensación: poder. Buscamos durante 5 horas sin encontrar ni una sola posibilidad. En un punto concreto paramos a comer. Ken me decía que se sentía completamente desconcertado y que si no éramos capaces de encontrar el lugar especial, bien podíamos volver a casa. Eso no hacía más que provocarme una tensión mayor, pues yo sentía lo mismo. Le dije: de acuerdo, vamos a meditar y ver si hay algo dentro de nosotros que sienta de forma nueva. Es evidente que lo que estamos haciendo no funciona. Encontramos los dos un lugar en el que sentarnos a unos pocos metros uno del otro, y entramos en nosotros mismos. Al cabo de media hora obtuve un conocimiento. No podría decirte cómo llegué a aquella conclusión, pero sentí que sería capaz de encontrar el emplazamiento del cristal, y si dejaba que mi intuición tomara el control de mi mente emitiendo un zumbido y siguiendo el sonido. Después de todo, estábamos en el chakra garganta. Ken dijo simplemente: yo te sigo, adelante tío. Tener a Ken allí era como tener el personaje serio de un dúo cómico, siguiéndome por todo México. Pues funcionó. Comencé a moverme sin pensar, escuchando el sonido de mi garganta. Este método nos condujo en cuestión de minutos a un pequeño templo situado en las alturas cerca del borde de un acantilado que daba al océano, un lugar en el que antes no habíamos reparado. Si me alejaba del punto donde debía enterrar el cristal, el sonido cambiaba y bajaba de tono, pero cuando me acercaba a él, aumentaba su potencia.
Cuando entramos en el pequeño edificio de no más de 3,5 metros, el sonido en mi garganta paró por completo. Supe que había llegado, lo supe con certeza, cuando saqué el cristal y pude comprobar que la antigua pintura que cubría el interior de la cúpula era exactamente el mismo color. Enterramos el cristal bajo aquella cúpula y nuestro trabajo quedó finalizado. Con Lich. Mientras circulábamos siguiendo la costa hasta nuestro próximo templo, nos mantuvimos en silencio. Después de Tulum, sabíamos que aquello iba a ser mucho más complicado de lo que creíamos en Nuevo México. Íbamos a tener que cambiar psíquicamente en cada uno de los templos. ¿Poseíamos en nuestro interior ese tipo de habilidades? ¿Las poseía todo el mundo? ¿Qué iba a suponer para nosotros como seres humanos aquellas experiencias? ¿Había algún propósito en nuestra estancia allí más allá de lo que Thoth nos había dicho? Las preguntas no cesaban de formularse en mi mente. Dejamos el océano a nuestra izquierda cuando pasamos de la costa oriental de México a un pueblecito llamado Chetumal, cerca de Belice. Al principio no sabíamos si el templo de Conlich estaba en aquel país o en México. Se había descubierto hacía poco y no llevaba mucho tiempo reflejado en los mapas, y daba la sensación de estar situado justo en la frontera. Una vez en Chetumal, sin embargo, la gente nos dijo que Conlich estaba en México. Fue un gran alivio, pues pronto descubrimos que el gobierno mexicano no nos dejaría llevar nuestro coche alquilado a Belice. ¿Están ustedes locos?, dijeron. Si llevan ese coche a Belice, se lo habrán desguazado y vendido antes de que transcurra un solo día. Así que fuimos disminuyendo la marcha cada vez más y nos detuvimos para pasar la noche en una hacienda apartada de la carretera. Decidimos beber un poco de tequila por vez primera para relajar nuestros cuerpos cansados, y lo logramos. Yo no estoy acostumbrado a beber. A la mañana siguiente nos despertamos muy tarde, pero con anchas sonrisas de felicidad en nuestros rostros. Estábamos preparados para cualquier cosa, o eso pensábamos. Echamos todas nuestras cosas en el viejo rojo y partimos llenos de emoción, como si estuviéramos sobre el camino de baldosas amarillas del Mago de Oz. Estábamos convencidos de que aquel día iba a suceder algo mágico. Tulum había sido increíble y Conlich tenía que serlo aún más. Estaba más alto en el espectro de energía. Habíamos comprado un mapa del terreno que mostraba con gran detalle las carreteras secundarias y los pueblecitos pequeños. Conlich estaba claramente señalado y el camino para llegar allí parecía muy sencillo. Creíamos que nuestro día estaba ya establecido. Pero cuando llegamos al lugar en el que el mapa señalaba Conlich, este no estaba allí. De hecho, allí no había nada. Las gentes del hogar nos miraban como si estuviéramos locos. Confundidos, regresamos a Chetumal. No sabíamos qué hacer. De vuelta al pueblo decidimos preguntar a alguien que pudiera saber dónde estaba realmente situado Conlich. Vimos a un militar de pie junto a un viejo y destartalado restaurante mexicano, y quien entabló conversación con él, pues aquel hombre hablaba inglés. Quien le preguntó si conocía a Conlich, y los ojos del hombre se iluminaron. Sí, llevé a mi familia y a mis hijos a Conlich el mes pasado. Sé exactamente dónde está. Estudió nuestro mapa y se echó a reír. Nos dijo que la persona que lo había dibujado no tenía ni idea de dónde se encontraba el templo. Según él, ni siquiera estaba en el mismo lado del mapa. Nos marcó el lugar y nos dio detalles de cómo llegar a él. Le dimos las gracias y nos pusimos en camino hacia Conlich, con la sensación de que por fin íbamos a ser capaces de empezar aquella parte de nuestro viaje. Unos tres cuartos de horas más tarde, llegamos a la zona donde el militar nos había dicho que estaba Conlich, pero allí no era. Nadie sabía de qué estábamos hablando. Conlich estaba empezando a constituir un problema. Volvimos al pueblo una vez más pensando a quién podríamos pedir que nos indicara el camino, y decidimos que un conductor de taxi sería mejor, quien mejor lo podría saber.
Elegimos a uno y le preguntamos acerca de Conlich. Él sacó nuestro mapa y reunió a otros 5 taxistas en corro. Empezaron a hablar en español muy rápido. Luego se separaron y el primero nos dijo: bueno, podemos mostrarle exactamente dónde se encuentra en este mapa. Todos hemos estado allí muchas veces, pero estaba intentando buscarle la mejor ruta para llegar desde aquí. La he marcado con el bolígrafo. Es un sitio precioso, les gustará. Les dimos las gracias y Ken le entregó una propina por su ayuda. Su sonrisa se hizo casi más ancha que su cara. Seguimos la ruta que nos había sugerido el taxista y esta nos llevó directamente al punto al que él había pretendido que fuéramos, pero como de costumbre, Conlich no estaba allí. Después de 3 viajes lentamente estábamos perdiendo el día. Paramos a la orilla de la carretera, mudos de asombro. No dijimos nada, sino que nos quedamos mirando el paisaje. Parecía imposible. De repente Ken se incorporó de golpe y gritó: ya lo tengo, sé lo que se supone que debemos hacer. Me hizo dar un brinco, pues estaba empezando a dejarme llevar por mis pensamientos. ¿Y qué es lo que debemos hacer, Ken? ¿Ves con Lich el sexto chakra, el del tercer ojo? ¿No te acuerdas de que Tulum tuvimos que cambiar? Quizás se suponga que debemos utilizar nuestro tercer ojo para encontrar este templo. Brúmbalo, estoy seguro de que es así. Escucha, tú utilizas tus habilidades psíquicas para encontrar con Lich y yo conduzco. Todo lo que pude decir fue: gracias, Ken. Me di cuenta de que probablemente tenía razón. Sot había dicho que en los últimos 4 templos deberíamos encontrar el punto especial por nosotros mismos, y que ambos íbamos a aprender de este viaje. Quizá había llegado el momento de hacerlo. La idea me excitó y levantó mi ánimo. De acuerdo, tú conduces, me volví hacia Ken, y yo te diré cuándo debes girar. Sigue de frente. Ken arrancó y volvió a la carretera dirigiéndose a algún lugar. Cerré los ojos y repetí el sonido del nombre del templo, Aulich, una y otra vez para mis adentros. Tras 3 o 4 minutos dejé de pensar y comencé a sentir. Cada vez que llegábamos a una intersección o cruce de caminos, dejaba que mi cuerpo sintiera y respondiera. Cualquier cosa que mi cuerpo sugiriera, yo lo aceptaba. Ken, gira a la izquierda en esta próxima intersección. Sin hacer ninguna pregunta, Ken giraba. Continuamos así durante casi 120 kilómetros, girando allí donde mi cuerpo decía que lo hiciéramos. Estábamos completamente perdidos. Todo nos resultaba extraño y estábamos muy lejos de nuestro hotel. Recuerdo el último desvío hacia un camino de tierra muy poco transitado. Era estrecho y estaba lleno de baches, y lo peor de todo era que nos estábamos metiendo en una selva muy espesa. Yo creo que Ken estaba empezando a ponerse nervioso por la forma en la que se sentaba, erguido en su asiento, y por primera vez expresó una duda. Brúmbalo, ¿estás seguro de que este camino es el correcto? Ken, no estoy seguro de nada, solo estoy intentando utilizar mis posibilidades. Y el camino nos llevaba cada vez más hacia el interior de la selva. Ya no había ningún rastro de civilización, solo jungla. Seguimos unos 5 minutos más por aquel camino y de repente observamos una señal marrón con una flecha dorada señalando el camino, con un lich. Ken y yo casi nos volvimos locos de alegría. Bien, había funcionado. Nada en mi vida había jamás despertado mis emociones y movilizado mi adrenalina tanto como la vista de aquella sencilla señal. También me enseñó cosas acerca de mí mismo y de las posibilidades de los seres humanos, cosas que he conservado hasta hoy. Yo tenía razón, íbamos a aprender mucho el uno del otro. El tercer ojo. Entramos en aquel recinto inmerso en la jungla, en el que el cielo quedaba completamente fuera de la vista. Había estanques con flores de loto flotando en la superficie del agua y plantas tropicales por todas partes. Era increíblemente fantástico y tan surrealista. Nada parecía real. Me sentí como si estuviera en el escenario de una película de Hollywood.
Encontramos a un hombre solitario, un arqueólogo a punto de irse a casa, y nos dijo que su equipo acababa de descubrir con Leech hace 1 año y medio. Solo estábamos trabajando en la primera pirámide, pero el lugar se extendía a lo largo de kilómetros en todas direcciones. Adelante, echad un vistazo, nos dijo, pero por favor no toquéis la superestructura que rodea la pirámide. Y nos dejó solos. Subimos por la única pirámide expuesta y por primera vez vimos algo que nos dejó muy claro el concepto de la conexión de cada uno de estos templos con los chakras. Cubriendo cada superficie de esta pirámide de 4 lados había caras humanas en relieve. Cada una de estas caras medía unos 3 metros de altura y sobresalía de la pirámide alrededor de medio metro. En cada cara, en la zona situada entre las cejas, aparecía un punto redondo señalado, el tercer ojo. Nunca había visto nada parecido en todo México. Aulich estaba conectado con el sexto chakra, que se localiza exactamente en el tercer ojo. Y allí sobre la frente de cada uno de aquellos rostros regios estaba la prueba de que los antiguos mayas también conocían la función energética de este lugar sagrado. Era impresionante. Pero teníamos trabajo que cumplir, y el trabajo de un cuarto de hora dejamos de ser turistas y comenzamos a buscar psíquicamente el lugar secreto donde debíamos colocar nuestro cristal. Unlich era el lugar más poderoso, en términos de energía pura de todos los que habíamos visitado hasta entonces, pero fue como si padeciéramos de muerte cerebral, y olvidándonos de la lección de Tulum, una vez más comenzamos a utilizar nuestros péndulos. Al cabo de 1 hora nos rendimos, aquello no funcionaba. La realidad nos hizo recordar nuestro dilema inicial. Nos sentamos en los escalones de un pequeño templo cercano a la pirámide grande y comenzamos a razonar como habíamos hecho en Tulum. Drúmbalo, esto no vale para nada, dijo Kem. Deberíamos haber aprendido algo de Tulum, puesto que aquí está el tercer ojo, y dado que encontramos este templo gracias a nuestras habilidades psíquicas, creo que solo necesitamos ese método para localizar el punto. Tú fuiste el que encontraste este sitio, pero ahora quiero hacer yo lo que tú hiciste y de un modo u otro encontrar el punto de meditación. ¿Crees que podré hacerlo? Ken, yo creo en ti. Adelante y hazme saber lo que encuentres. Ken cerró los ojos y estuvo ausente unos 20 minutos. Luego los volvió a abrir muy excitado. Ya sé lo que estamos buscando. Déjame que te lo enseñe. Sacó papel y bolígrafo y dibujó lo que había descubierto en su meditación. Me dijo que en el suelo había un agujero con el del dibujo y que directamente delante de él había un arbolito. Entre el árbol y el agujero grande había otro agujero pequeño, de unos 7 centímetros de diámetro. Allí en ese agujero pequeño era donde debíamos colocar el cristal. El agujero grande era tan raro que si lo encontrábamos no íbamos a tener ninguna duda de que fuera ese, pero resultaba muy extraño que un agujero así pudiera existir. En lugar de expresar mis dudas, me levanté y dije, de acuerdo, vamos allá. Si está por ahí, lo encontraremos. Él respondió con rapidez, Brúmbalo, yo he descubierto el aspecto que tiene el agujero. Te toca a ti encontrarlo. No hay duda de que lo suyo es la oratoria. Acepté el reto, mantuve la imagen del agujero en mi mente e intenté percibir la realidad para buscarlo. Mi cuerpo se vio empujado en una dirección que nos alejaba de la pirámide principal hacia la jungla. En cuestión de segundos había desaparecido todo rastro de civilización. Estábamos rodeados solos de naturaleza, pero el tirón de mi cuerpo continuaba. Era difícil moverse a través de la densa jungla y no contábamos con ningún machete, que es lo que la mayoría de los mexicanos utilizan. Pero no dejamos que eso nos detuviese. Nos abrimos camino entre la maleza y seguimos avanzando. Noté que me estaba arañando los brazos, por lo que me bajé las mangas y las abotoné para protegerme. Debíamos llevar casi 3 kilómetros recorridos cuando el tirón de mi cuerpo cambió. Estábamos pasando a la izquierda de 2 grandes colinas cuando mi cuerpo, literalmente, se volvió hacia ellas.
Entre ambas colinas había un espacio abierto y supe que debíamos entrar en él. Ken, ven conmigo. No estoy seguro, pero creo que el camino es por aquí. Aquel espacio abierto entre las dos colinas medía unos 18 metros de ancho y por alguna razón estaba limpio de maleza. Por primera vez pudimos caminar con facilidad y habíamos recorrido la mitad del camino cuando ambos paramos de golpe. Estábamos contemplando algo que no debería haber estado allí, pero que estaba. Sobre la ladera que quedaba a nuestra derecha había una escalera que conducía a la cumbre. Allí en medio de la densa selva mexicana, una escalera que parecía una traída de Grecia. Estaba fabricada de un mármol dorado y blanco, formando dibujos pulidos como el cristal. Daba la sensación de haber sido construida el día anterior. Una barandilla de mármol conducía a lo que debía ser unos 50, 150 o 200 escalones, a ambos lados de la escalinata, selva áspera y enmarañadas, raíces de viejos árboles. Realmente era como si alguien la hubiera construida hasta la cima de la selva y tuviera escondido en algún lugar observándonos. Producía escalofríos. Habíamos olvidado totalmente nuestra misión. Aquello resultaba demasiado fascinante. Finalmente Ken preguntó, ¿tú crees que habrá alguien que conozca esto? Y yo no supe qué responder. En su lugar le dije, subamos y veamos dónde nos conduce. En completo silencio, como si pudiésemos despertar a alguna criatura mitológica, trepamos por aquellas escaleras que parecían elevarse hasta el cielo. En la parte superior la escalera giraba a la derecha y se abría una zona dispuesta para el descanso de unos 13 metros cuadrados, con suelo y bancos de mármol. Toda la cumbre de la colina estaba cubierta por la selva excepto aquella zona. Totalmente confundidos y fascinados nos sentamos en uno de los bancos. ¿Qué te parece, Kem? ¿Tú crees que los griegos llegaron a Yucatán y reclamaron esta colina como de su propiedad? Kem negó silenciosamente con la cabeza. Por alguna razón saqué mi péndulo y lo probé. Funcionaba. A través de él podía sentir que el extraño agujero de Ken estaba allí, en aquella colina. La excitación recorrió mi cuerpo. Ken está funcionando. Creo que es aquí. ¿Dónde? ¿En esta colina? Sin contestarle le pedí que me siguiera y caminé en la dirección que sugería el péndulo. Me condujo directamente al otro lado de la cumbre de la colina. Otra vez estábamos envueltos por la densa selva, avanzando con lentitud. Y de repente allí estaba. Nos sentimos como si acabara de tocarnos la lotería y no supiéramos qué hacer con todo el dinero. Cuando miré hacia abajo, hacia aquel extrañísimo agujero del suelo, me recorrió el cuerpo un sentimiento que nunca olvidaré. Aquel sentimiento me decía, recuerda esto, pues la vida te va a presentar cosas aún más extrañas durante tu vida, y todas ellas poseen un significado y un propósito. Aquel agujero medía unos 3 metros de profundidad y entre 3,5 y 4 de ancho. Las paredes y el suelo que se adentraban en la tierra estaban fabricadas por el hombre y bordeados de piedras perfectamente cortadas de forma rectangular. Había algo que obvio, había algo obvio que Ken no había visto en su meditación. Del suelo salían 2 tubos de arcilla roja. Cada uno de estos tubos tenía unos 30 centímetros de diámetro y sobresalía otros 30 del suelo. Reflexioné acerca de lo que podrían ser, pero no se me ocurrió nada. Volví a mirar hacia arriba y vi el arbolito que Ken había visto en su meditación. Me levanté de un salto, me dirigí hacia él a través de la vegetación y busqué un agujero pequeño frente a él. Allí estaba tal y como Ken lo había visto con su visión interior. Enfoqué mi linterna a través de él para ver qué lo que había en su interior, pero no pude ver nada. Estaba negro como ala de cuervo, pero en cuanto al lugar donde se suponía que debíamos colocar el cristal, no cabía ninguna duda. Ken se acercó y miró también hacia el interior, pero tampoco pudo ver nada. Era como mirar hacia las estrellas, pero sin que hubiera estrellas. Todo lo que podíamos ver era misterio, misterio pero confianza. Retiramos el cristal de la tela, ambos lo sostuvimos un momento en oración por los mayas
y luego yo fui el elegido para colocarlo en el interior de la tierra. Recuerdo que durante nuestra ceremonia, en el momento adecuado, dejé caer el cristal en la oscuridad y pude sentir cómo caía. No estaba golpeando contra nada. Psíquicamente era como si lo hubiera liberado al espacio profundo y el cristal estuviera flotando, alejándose del planeta. Nos mantuvimos en silencio durante largo rato. Sin decir nada, ambos nos sentamos en el borde del gran agujero Maya para observar el arbolito. Cerramos los ojos. Me daba la sensación de que los mayas estaban a nuestro alrededor y ahora eran mis hermanos y hermanas. Éramos del mismo espíritu. Nuestro propósito era el mismo: acercar el cielo a la tierra. Estuve bastante tiempo meditando y de repente volví a mi cuerpo y me encontré sentado frente al sagrado agujero Maya, mirando hacia la tierra. Ken seguía meditando. En silencio me levanté y seguí a mi corazón a través de la selva hasta el borde de las colinas, y mis sospechas se confirmaron. La colina era una pirámide maya. Los tubos de arcilla roja eran los que habían despertado mis sospechas. Creo que eran los tubos de respiración de los espacios interiores. Todo quedó claro. En ese momento comprendí muchas cosas. Me sentí increíblemente honrado por ser una de las personas que estaban ayudando a traer de vuelta los antiguos recuerdos, algo que le sucede a la conciencia sobre la Tierra siempre que la humanidad de ese momento comienza a recordar lo que realmente es. Fin de esta primera parte del capítulo 7 del libro Serpiente de Luz, narradora Nagaya.